Bien, vamos a hablar el día de hoy de algo que ha estado en boca de todos en estas últimas semanas, en estos últimos días, en estas últimas horas, y es Gianpiero Lambiase, recordemos, figura clave del equipo Red Bull, pero sobre todo del box de Max Verstappen, un tipo que ha estado con Max Verstappen en Red Bull desde que el piloto neozelandés hizo su debut allá en Barcelona de 2016, logrando esa victoria tan icónica, ¿no? Que lo marcó como el piloto más joven en lograr una victoria en esta categoría. Y se hablaba mucho de qué es lo que podía pasar, de que si Jean-Pierre Lambiase iba a seguir el camino de Adrian Newey, de Jonathan Whitley, de estos personajes que dejaron Red Bull para irse a otro equipo. Bueno, se ha confirmado en las últimas horas por parte de una fuente muy cercana, sobre todo a los Verstappen, de que Lambiase finalmente va a seguir en Red Bull para la temporada 2026 de Fórmula 1, ya que se especulaba mucho con Aston Martin, con Williams, se llegó a hablar de McLaren también, de que podía ser un destino para el ingeniero hablando y pensando en 2026, pero como dijimos y como lo dice la nota, Lambiase finalmente va a seguir en Red Bull para 2026 a pesar de el interés que han mostrado otros equipos, ¿no? Hablando un poquito de esto, un tema sin duda, como dice acá la nota, inmediatamente a que se bajó la bandera cuadro en Abu Dhabi, se empezó a especular y a hablar del futuro de Jean-Pierre Lambiase debido a esa imagen tan clara que nos dejó llorando prácticamente en el pit wall cuando se le escapó el título por 2 puntitos a Max Verstappen allá en Abu Dhabi en una temporada que estuvo al borde de ser la mejor remontada en la historia de la Fórmula 1. Bueno, esa imagen se empezó a hablar, ¿no? De que por ahí podía ser una despedida, de que ya no iba a estar en el muro de Max, de que sería, bueno, cambiado dentro del departamento de Red Bull, que sería realmente otro rol que iba a tener. Bueno, todo esto se iba a analizar tras Abu Dhabi en relación a lo que podía pasar. Y en esas circunstancias se terminó aclarando después también por qué se ausentó en Austria y Bélgica. Recordemos Jean-Pierre Lambiase porque su mujer estaba teniendo problemas de salud y bueno, incluso no iba a estar en la parte final de la temporada Jean-Pierre Lambiase, pero decidió estarlo porque tenían posibilidades de coronarse con Verstappen, como dijimos que quedaron ahí. Desde entonces, como dice acá la nota, Lambiase ha sido vinculado a otros equipos, entre ellos Aston Martin y Williams. Lo que, a ver, no resulta sorprendente, sobre todo, a ver, el hecho de Aston Martin, ¿no? Teniendo en cuenta Honda, Adrian Newey, ya lo hemos analizado varias veces a la hora de replicar un sistema que o se está armando un equipo que va a lograr el éxito en la Fórmula 1 tarde o temprano. Yo creo que Aston Martin lo va a hacer. Pero también habla de las cualidades que tiene Jean-Pierre Lambiase, que salen muy valorado como ingeniero de carrera. Sus responsabilidades se han ido ampliando dentro de Red Bull en los últimos años, más allá del rol de ser el ingeniero de pista de Max Verstappen. Y la voz habitual es el único que parece poder ponerle un punto y un freno a un neerlandés que, bueno, se ha llevado puesto a todos dentro de Red Bull. Pero lo que se ha informado es que esta relación puede continuar en 2026, algo muy similar, ya que Motorsport entiende que la se permanecerá en los mismos cargos en Red Bull durante este año 2026, ya que las conversaciones que se dieron durante el periodo invernal han llevado a que, bueno, no haya cambiado nada en el corto plazo. En 2026 va a seguir siendo el ingeniero de carrera de Verstappen, como dice acá, y también va a seguir con esa función que él tiene como jefe de competición, que por ahí abarca ambos lados del garage. ¿Quién lo confirmó esto? Lo confirmó Eric Van Haren, que acá no se nombra en la nota, pero fue Eric Van Haren quien sacó primero esta información, o no se nombra en el momento, ya vamos a bajar, que es alguien muy allegado a los Verstappen, como sabemos, es quien siempre tira las primicias de Red Bull y es quien lo ha hecho nuevamente. También, como dice acá, el contrato de la Envías es algo que hay que tener en cuenta porque es un contrato que finaliza justamente en diciembre de 2027, ya que esto no debería... A ver, el hecho de salir de Red Bull y llegar rápidamente a un equipo como Aston Martin, como Williams, es solamente si tu contrato finalizaba en 2025. Entendemos, ¿no? 2025, incluso hasta es difícil a veces cuando termina un año que te den rápidamente el pase, pero es la posibilidad de que vos termines en 2025 y empecé a trabajar ya en 2026. Si no, si vos rescindís un contrato, se termina un contrato antes de tiempo, cancelás un contrato, te echan de un equipo,
hay un proceso de gardening, un periodo de gardening que por ejemplo Adrian Newey fue un año el periodo de gardening que tuvo para poder arrancar a trabajar en Aston Martin y por eso Aston Martin comenzó a trabajar tarde en el coche de la temporada 2026 de Fórmula 1 porque estaban esperando que llegue Adrian Newey. No comenzar en enero, sino comenzar cuando llegó en marzo prácticamente y ahí empezar a trabajar en marzo, abril y empezar a trabajar de lleno ya con las bases sentadas por Adrian Newey. Bueno, acá lo dice, ¿no? La complejidad de este tipo de situaciones también quedó en evidencia en el caso de Will Courtney, que recordemos asumió como director deportivo de McLaren saliendo de Red Bull que lo estaba obligando a cumplir con su contrato hasta mediados de 2026, pero llegaron a un acuerdo. A ver, ese periodo de gardening se puede dar que alguien no pueda trabajar en otro equipo hasta determinado año, como pasó por ejemplo con Adrian Newey, que si bien firmó contrato con Aston Martin, no podía estar en la fábrica, no podía hacer absolutamente nada de trabajo y eso estaba muy monitorizado por el ente regulador. Eh, a menos que ahí en ese caso Red Bull y Aston Martin llegaran a un acuerdo, ¿no? En el caso de McLaren y Red Bull sí llegaron a un acuerdo para que Courtney pueda trabajar antes, probablemente alguna indemnización, algo a cambio. Son todas negociaciones que se dan entre los equipos, ¿no? Pero acá en el caso de Jean-Pierre es alguien muy, muy valuado dentro de lo que es la máxima categoría, sobre todo dentro de Red Bull. Como acá, bueno, estamos viendo justamente la nota ahí que hablaba de que Red Bull había autorizado a Courtney a trabajar antes de tiempo, ¿no? Porque si no tenía que esperar hasta mediados de 2026. Bueno, más allá de esto, el equipo de ingenieros que rodea a Verstappen está atravesando por algunos cambios. Recordemos que también quien fue el mecánico número uno de Verstappen, que ahí lo dice David Geoffrey, se fue aquí, que ahora es Audi. No es que, a ver, esté todo normal dentro de los box de Verstappen. A ver, están sufriendo grandes cambios en Red Bull y es tremendo los cambios que han sufrido en este último año y medio, ¿no? Se desarmó completamente. Pero ya perder a Giampiero creo que sí, eso podía ser algo. No digo que lo iba a dejar sin respuestas a Max Verstappen, pero que lo iba a afectar un poquito, ¿no? Porque tienen tan aceitada esa relación que después ibas a tener a que comenzar a construir una nueva relación con un nuevo ingeniero. Se hablaba de Simone Reini, pero de momento va a continuar con Jean-Pierre Lambiase. Veremos si en un futuro Verstappen sale de Red Bull, si se lo podrá llevar a Jean-Pierre. Yo creo que si Verstappen sale de Red Bull en un futuro, él se va a querer llevar a su ingeniero, así como lo quiso hacer Hamilton cuando se fue a Ferrari, que quiso llevarse a Bono, pero no se lo permitió el equipo Mercedes. Hay que ver cómo está atado, porque a ver, Jean-Pierre Lambiase tiene contrato hasta finales de 2027 en Red Bull. Verstappen tiene contrato hasta finales de 2028. Pero Verstappen tiene una cláusula de salida de rendimiento. Jean-Pierre Lambiase tendrá alguna cláusula, alguna posibilidad en cuanto a rendimiento de salir también. Hay que ver si está atado al futuro de Verstappen también. Esto probablemente haya detalles que no lo sabemos, pero que pueden llegar a abrir esas posibilidades. En cuanto a los cambios mecánicos, bueno, también habla de lo que pasó con Jonathan Whitley acá, ¿no? Que también se fue aquí, que ahora es Saudi. La verdad que, bueno, como vemos, Red Bull ha sangrado por todos lados, ¿no? Es tremendo. Pero dentro de todas esas notas, dentro de esa reestructuración, la verdad que un tipo como Jean-Pierre, mantenerlo es realmente muy bueno. Me sorprende que por ahí, con tantos cambios que haya habido en Red Bull, que Jean-Pierre siga dentro del mismo rol. Que, bueno, de momento no han confirmado nada. Es lo que ha confirmado Eric Van Haren, que va a seguir en el mismo rol como jefe de competición y como ingeniero de carrera de Verstappen. Pero se hablaba de la posibilidad de ascenderlo dentro de Red Bull y tomar un rol más importante. Veremos si eso llega con el tiempo. Si por ahí, cuando se termine el contrato, se esté terminando el contrato de Jean-Pierre, por ahí para mantener en Red Bull exija o le ofrezcan un ascenso o un nuevo puesto de trabajo muchísimo más importante dentro del equipo. Todo esto se va negociando dentro de los equipos. Pero como digo, creo que es una buena noticia tanto para Red Bull como para Max Verstappen que Giampiero continúe en el equipo Red Bull. Cierro para acá con este análisis. Déjame en los comentarios qué opinas. Suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet. Adiós.